Miércoles. Bien. Sigamos. Donde habíamos quedado. Ya vamos a agarrar mañana esto. Hoy solamente les publiqué un enlace para entrar a la primera sesión para que no se confundan. Eso lo voy a hacer hasta que ustedes le agarren el hilo. De aquí a unos 2, 3, cuando ustedes ya están más truchos en esto, les voy a publicar directamente los 2 enlaces para la primera sesión y para la segunda. Así va a ser más rápido. ¿Ya? Eso es hasta que se adapten y van a aprender a manejar mejor. Bueno, entonces, como decía hace rato, la desnaturalización de la proteína no es nada más que la pérdida de esa estructura, ¿ya? Por lo tanto, al perder su estructura, pierde su función. No se olviden lo que le dije hace rato, que la función depende de la estructura, ¿ya? Por lo tanto, si la proteína pierde estructura, pierde también función. No funciona para lo que debía hacer, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas harían eso? Bueno, o sea, el calor, ya está explicando de la clara de huevo, ¿ya? Ahora, en la clara de huevo está una proteína que es la albúmina, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes conocen como clara de huevo crudo es albúmina, es una proteína cuaternaria. Al hacerla cocer, como ustedes quieran, frito o cocido, han visto que esa clara de huevo se vuelve sólida y blanca. Es porque la proteína se ha desnaturalizado y de ser cuaternaria se ha vuelto primaria. ¿Ya? Entonces se vuelve primaria. Ahora, la leche también tiene la misma proteína. Pero ¿cómo creen que está la proteína en la leche? ¿Cuaternaria o primaria? Está primaria. No está cuaternaria. Porque si estuviese cuaternaria, la leche sería igual que la clara de huevo. Ya sería así algo ligoso, flemoso, ¿ya? Transparente, ¿no? En la leche se encuentra la estructura primaria y por eso incluso la leche es blanca. Si ustedes agarrasen la clara de huevo cocido y la empiezan a moler, se haría un polvo blanquito, que si la ponen en una licuadora con agua, obtendrían un producto muy parecido a la leche. Ya claro que le faltaría otras moléculas más, ¿no? Pero verían que la consistencia es muy parecida a la leche y hasta incluso un poco el sabor. Ya que la leche se encuentra en forma primaria. Pero el calor no es la única forma, ¿no?, de desnaturalizar una proteína. Hay otras formas, como están viendo, entre ellas las grandes presiones, radiación, descongelamiento y otros más. Hablemos un poquito de lo que es la presión. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del huevo. Si ustedes agarran esa clara de huevo, y la han experimentado ustedes también en cocina, y le empiezan a batir, han visto que la clara de huevo también cambia y deja de ser esa flemosa y se vuelve una espuma blanca, ¿no? Y han debido ver que cuanto más se lo bate, más se endura. Eso es porque las palitas de la batidora, van golpeando a la proteína y la van desnaturalizando.
¿ya? De tal manera que una clara de huevo batida, en punto nieve que le dicen, o sea, que es cuando está más duro, ¿no? Es igual a la clara de huevo cocida, desde el punto de vista que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Por eso han visto que hasta el sabor le cambia. No, no es lo mismo. Claro que en el batido también le entra aire y lo espumea, ¿no? Pero es la misma proteína en estructura primaria. También podemos hacer lo mismo con ácidos, como el limón. Si ustedes le ponen limón, van a ver que también se empieza a solidificar. ¿Ya? Y volviendo a los ácidos, podemos hablar del ejemplo de las carnes. Una carne es principalmente proteína cuaternaria, la famosa mioglobina, es una proteína cuaternaria. Cuando ustedes la hacen cocer, ya, cuando la hacen cocer, la proteína se empieza a desnaturalizar y entonces pasan dos cosas. Primero, cambia el color, ya han visto que es rojo, se vuelve marrón, es porque se ha desnaturalizado. Y el segundo, se va ablandando. Y eso es porque la proteína de la carne, su función es mantener esa estructura dura. Y al desnaturalizarse, va a perder eso, ¿no? Se va a perder eso y por lo tanto se va a ir ablandando y se va a ir desarmando. ¿Ya? Eso sería con el calor. Pero podemos usar ácidos también. El mejor ejemplo es famoso ceviche. Por si acaso, no es para que les dé hambre, pero en esta materia vamos a hablar harto de comida. Es donde más se habla de proteínas, moléculas, la comida, como les había avisado en el primer día de clase. Entonces, el ceviche. No sé si conocen el ceviche, ¿no? Pero el ceviche es carne de pescado a la cual se le echa jugo de limón, se lo deja unos minutos y ya está, listo para comer, ¿no? Sin calor, fíjense. ¿Se puede hacer eso con cualquier carne? Podemos decir que depende de la carne. El mismo pescado, por ejemplo, si hacen eso con salmón o trucha, no van a conseguir nada. Va a estar medio crudo todavía, porque es una carne más dura. Pero si hacen con algunos pescados, como el, ahí se me olvidó el nombre de la cabeza, el pejerrey, ¿no ve? Que es una bien blandita. Un poquito de limón, minutos, ya está deshecho prácticamente, es como si se haya cocido con el limón. ¿Ya? Entonces, el ácido de limón, en este caso, que es el ácido cítrico y el ácido ascórbico, haría ese efecto de desnaturalizar proteína. En una proteína como la de la carne de vaca, que es más dura, sería más difícil, ¿ya? Pero en la carne de vaca, si bien no lo puede hacer cocer como en el caso de la carne de pescado, pero por lo menos hace algo del proceso. Por eso van a ver que cuando hacen sus churrascos le ponen limón, ¿no? Ya que ese limón haría ese efecto, ¿ya? El limón haría ese efecto de ablandar un poco la carne al desnaturalizar parcialmente la proteína. La desnaturaliza parcialmente. Y ya la completamos con la cocción, haciendo que más rápido funcione, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que puede ser. Podemos hablar de muchos, ¿no? Como el escabeche, por ejemplo, donde se pone el ácido acético, que es el vinagre, ¿no? Para hacer el mismo efecto, ¿ya? Otros serían los descongelamientos. Ya fíjense, no es el congelamiento, es el descongelamiento, ¿no? Descongelamiento. ¿Ya? Sucede que cuando una proteína se la congela y luego se descongela, pero no una vez, sino, como ven, varias veces, ¿no? O sea, por eso es repetitivo, ¿no? Una vez, varias veces. La proteína se va a empezar a desnaturalizar. El mejor ejemplo de eso es el chuño, ¿no? El chuño, ustedes saben, es papa, que se ha deshidratado, obviamente, se ha secado, pero hay algo más ahí. No podemos hacer chuño acá, por ejemplo. Se hace allá en el interior. Lo que hace es agarrar esa papa, la ponen en unos canchones o en los techos, lo dejan ahí, de tal manera que en la noche, cuando la temperatura baja por debajo de cero,
esa papa se congela, y para el día siguiente, cuando le da el sol, se descongela. Y eso pasa varios días, por eso es descongelamiento, ¿no? Se descongela varias veces, y eso llegaría a desnaturalizarla. Por eso un chuño, por ejemplo, desde el punto de vista digestivo, es más fácil de digerir que una papa, ¿ya? Ahorita vamos a hablar un poquito de esa importancia nutricional. Entonces, a eso le llamamos desnaturalización. Es la desnaturalización. Ahora, ¿por qué es importante? Para el proceso digestivo. Esto tiene que ver con la estructura que decía hace ratito. Ya. Fíjense, al cuerpo no le entran las proteínas, son muy grandes. Nuestras células no pueden agarrar las proteínas y meterlas, son muy grandes. Entonces, lo que hace el cuerpo para meter esta molécula es desarmarla en sus componentes. ¿Cuáles son los componentes de una proteína? Los aminoácidos que hablamos ratito, ¿no? Entonces, para que entre al cuerpo, se necesita desarmar en aminoácidos, ¿ya? Ese proceso de desarmar los aminoácidos ocurre en el intestino. ¿Quién hace ese trabajo? Y es algo interesante, otra proteína, pero nuestra, ¿no? Entonces ustedes comen proteína de carne, esa va a llegar al intestino, y nuestra proteína va a agarrar a esta proteína y la va a desarmar en aminoácidos. Y lo que va a entrar a la sangre son los aminoácidos. Pero ahí está el problema. Como meto cientos de tipos diferentes de proteínas, no puedo tener una proteína para cada tipo de proteína que meto, ¿no? Porque acuérdense que la estructura es la clave. Entonces, ¿cómo puedo hacer que una sola proteína reconozca a todas las proteínas sin importar la forma que tenga? Es fácil, desdoblarla. Es como si agarras esa silla o esa mesa formada de tubo, como le decía, y si yo quiero usar una sola máquina para meterla, pues simplemente esa máquina tiene que tener la forma de un agujerito para que por ahí pueda entrar el tubo. Y no importa qué mueble sea, voy a poder meterlo por ahí, ¿no? Desdoblo la silla, desdoblo la mesa y lo meto por ahí. Entonces, la proteína que tengo en el intestino reconoce a cualquier proteína con estructura primaria. Y ahí está la clave. Para que pueda procesar a la proteína, tengo que desnaturalizarla para que vuelva a la proteína primaria. ¿Listo? Ese es el trabajo digestivo. Y por eso es importante la desnaturalización. Pero aquí hay un problema que tiene que ver, podemos decir, con la civilización. Sucede que el ser humano vive comiendo alimentos cocidos hace miles de años. Podemos decir desde que descubrió el fuego. Esperen un ratito. Entonces, hay una regla en evolución que dice lo siguiente: lo que no se usa se pierde. Y el ser humano, como vive comiendo alimentos cocidos hace miles de años, desde que descubrimos el fuego, como decía hace rato, ha perdido la potencia de su ácido clorhídrico. O sea, tenemos el estómago ácido clorhídrico que haría el trabajo de desnaturalizar que estaríamos ahorita. Fíjense, si ustedes se comen algún pescado crudo, como el, decía rato, el pejerrey, pueden comerlo crudo. En el estómago, el ácido lo desnaturalizaría de tal manera que el intestino pudiese procesarlo. Pero si comemos carne de vaca, es una proteína muy dura, que cuando llega al estómago, el ácido del estómago no tiene la potencia para poder desnaturalizar a esta proteína. Significa que esta carne, su proteína, pasaría al intestino en estructuras complejas y no pudiésemos digerirlo, lo perderíamos. Ya, eso pasa con el ser humano, porque animales como, por ejemplo, los tigres, ¿no? Una de esas víboras que debió haber, boas, los que se alimentan de animales, su ácido es tan potente que han visto que se puede comer el animal entero, ¿no? Entonces su ácido en el estómago desnaturaliza hasta el hueso, de tal manera que el intestino puede procesar la proteína. Pero el ser humano no puede hacer eso.
ya lo perdió. Entonces, forzosamente el ser humano debe ingerir proteínas desnaturalizadas en su totalidad o por lo menos parcialmente para que el ácido del estómago continúe el proceso. Y es por eso que el ser humano necesita comer alimentos cocidos. ¿Ya? No pudiesen alimentarse de carne cruda. Necesitamos forzosamente cocerla. ¿Ya? Han debido escuchar en los gimnasios que les dicen que debe comer 8 huevos crudos para ganar masa muscular. Los que van a hacer fisiculturismo, otros van a decir, coma 8 huevos, a unos dicen 10, bueno, ya, para que ganen masa muscular. Esa idea es buena, pero está con un error. ¿Ya? O sea, comer huevos sí te va a dar harta proteína, porque te va a dar hartos aminoácidos que el cuerpo va a usar para fabricar sus proteínas. Porque el huevo es rico en aminoácidos esenciales, lo que hablábamos hace rato. Pero sucede que si comen huevo crudo, esa proteína se va a desnaturalizar parcialmente. Por lo tanto, vamos a aprovechar una parte y el resto va a ser desperdicio. La idea, como le digo, está buena, pero le falta un detalle. El detalle es cocer el huevo. En realidad, en vez de comer 10 huevos crudos, obtendrían mucha mejor cantidad de aminoácidos comiendo 2 huevos cocidos. Ya que la proteína ahí estaría desnaturalizada y no desperdiciaríamos nada de los aminoácidos. Cosa que si comemos crudo, perdemos la mayor parte. ¿Ya? Entonces, por eso, como decía rato, es importante el proceso de desnaturalización. ¿No? ¿Ya? Entonces, si yo les digo, para obtener aminoácidos en un paciente que tiene deficiencia proteica, es mejor que coma carne término medio o carne bien cocida, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien, porque están muy callados, no preguntan nada, me hacen hablar nomás a mí. ¿Alguien? ¿Qué carne comerían? ¿Bien cocida o término medio? Esa que está con sangrecita chorreando, que dice la gente. Bueno, bueno, doctor, a mi gusto es término medio, ¿no? Pero si hablamos de un paciente, yo creo que debería ser bien cocida, ¿no? Ya que está bien desnaturalizada. Y es más fácil para él digerirla. Perfecto. Esa es la idea. La han entendido. Término medio, sí puede que te guste o a alguien le guste, pero es un desperdicio. Porque parte de esa proteína la vas a aprovechar y parte la vas a perder. En cambio, si comemos alimento bien cocido, la totalidad de la proteína se aprovecha como fuente de aminoácidos. Por eso les decía que si una Entonces, persona, un paciente que tiene deficiencia proteica, ¿qué carne les recomiendas cocer? Bien cocida. Ya no término medio. Ahora, lo que hay que aclarar, porque aquí siempre se entonces, confunde, es que estamos hablando de proteínas, no se olviden. No estamos hablando de vitaminas. Porque para unas vitaminas el alimento debe ser crudo. ¿Ya? Entonces, es la confusión a veces que la gente tiene cuando uno habla de alimentos. Si yo necesito proteína, tiene que ser bien cocido. Y si necesito vitaminas, algunos deben ser crudos. Que eso cuando hablemos de vitaminas, ya les voy a decir cuáles son las vitaminas que necesitan entrar crudas. ¿Ya? Entonces, para que no lo confundan. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Vamos a Doctor, ver entonces clasificación de las proteínas. una pregunta. Las proteínas, las proteínas se dividen en simples y complejas. La diferencia está en su composición. Los simples son puros aminoácidos y las compuestas, complejas o conjugadas, que también se le dice porque tiene esos 3 nombres,
Son proteínas simples, o sea, estas de acá que tienen puro aminoácidos, pero combinada con cualquier otra molécula. Pero el mejor ejemplo es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula formada por una globina, que es una proteína simple, que ahorita vamos a ver, ¿ya? Pero unida a una sustancia llamada pigmento hemo, o el grupo hemo, que es una molécula formada por 4 grupos pirólicos y una molécula de hierro. Entonces, la hemoglobina es una proteína compuesta, porque está formada por una proteína simple, que es la globina, y el pigmento hemo. A eso se le suele llamar metaloproteína, porque tiene un metal, el hierro. También puede ser lipoproteína, puede ser glucoproteína, y así, dependiendo con qué sea combinado. ¿Ya? Entonces, veremos lo que son las simples. Las simples, como dice, son formadas solamente por aminoácidos. Vamos a ir viendo las más importantes. No todas, pero las que nos interesan más. Y empezaremos con la albúmina. Esta proteína, la albúmina, es una proteína, como ven, de alto valor biológico. Si se acuerdan lo que hablamos hace ratito, cuando hablamos de aminoácidos, ya, alto valor biológico significaba que tiene más de 5, pero no llega a los 10. En sí tiene 7, esta que estamos hablando, la albúmina. Por lo tanto, le faltan 3, pero tiene 7 de los esenciales. Significa que es una proteína importante para nosotros. Nuestra albúmina, en la clara de huevo, como ya les mencioné hace ratito, en la leche, acuérdense que les decía que ahí está primaria, ¿no? Y ahorita hablaremos por qué está primaria ahí. En el suero sanguíneo, tanto los animales como nuestra, y en las legumbres. Entonces, ahí se encuentra. ¿Ya? En la dieta, en la leche, hablaremos de la leche. ¿Por qué es importante la albúmina en la leche? ¿Y por qué primaria y no cuaternaria como en la clara de huevo o en el suero sanguíneo? ¿Para qué sirve la leche? Para que el bebé se alimente, ¿no? Sucede que el recién nacidito, y eso no solamente el ser humano, también todos los animales, su aparato digestivo es inmaduro y todavía no puede hacer ciertos procesos. Y justamente el estómago del niño todavía no produce una buena calidad de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si yo al recién nacido le diese una proteína cuaternaria, terciaria, secundaria, no pudiese digerirle al niño, porque en su ácido no funciona todavía muy bien. Entonces, por eso la leche tiene que ser primaria, porque al hacer eso, la función del estómago no sería necesaria, ¿no? Entonces, al darle proteína primaria, ya no es necesario el ácido, que es lo que le falta al niño. Entonces, por eso la leche tiene esa característica. Ahora, desde el punto de vista nutricional, la clara comparada con la leche, bueno, eso tiene que ver con la edad en realidad. Al adulto le conviene comer el huevo, porque le proporciona buena cantidad. La leche, si bien le va a dar la albúmina, pero muy poquito, o sea que no es útil en la nutrición del adulto la leche. Para que me dé una buena cantidad de albúmina, tendría que el adulto consumir para sus 20-30 litros de leche diario. Si ustedes se dan cuenta, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por gusto solamente, pero no le proporcionaría buena cantidad de proteína, cosa que sí lo haría la clara de huevo. Ya con 2 huevos le proporciona una cantidad suficiente para un adulto. La otra fuente nutricional sería las legumbres. Bueno, y al hablar de legumbres, siempre, bueno, José Laura suelo molestarles con eso, pero ahorita, como no hay mucho tiempo, no les va a molestar. La pregunta de qué es una legumbre. Porque siempre tengo ese problema, la gente siempre confunde. Cuando digo legumbre, la gente a veces piensa en lechugas, tomates, ¿no? Las legumbres son semillas, son lo que es el poroto, la lenteja, la soya, garbanzo, haba, arveja. Esas son las legumbres. Entonces, las legumbres
son una fuente rica de esta proteína y por lo tanto importante en la dieta. Por eso van a ver que consumir lentejas, porotos, es muy nutricional, como le decimos. No todos, pero la mayor parte de los aminoácidos que necesitamos. Bueno, eso es la dieta. Suero sanguíneo no podemos hablar de la dieta porque obviamente nadie come suero sanguíneo, ¿no? Pero sí importante en nuestro organismo. ¿Qué hace el suero sanguíneo? La albúmina en nuestro suero sanguíneo. ¿Qué hace? Sucede que la sangre, como han de escuchar hablar, si no lo vamos a ver en fisiología, tiene presión, ¿no? Fuerza, la presión sanguínea que debe ver que a veces tomamos. Y esa presión hace que el líquido de la sangre quiera escapar. Algo así como si ustedes estuvieran en una tubería de agua con agujeritos, entonces el agua empezaría a escapar por donde pueda. Y sucede que nuestras arterias son tubos llenas de agujeros, ¿no? Entonces la presión hace que el agua de la sangre se salga de la sangre. El problema está que si esto ocurriese todo el tiempo, nuestra sangre se empezaría a espesar, se coagularía y nos moriríamos. Entonces, para retener esa agua en la sangre o recuperar la que ya se escapó, usamos algo que se llama presión oncótica. ¿Ya? La presión oncótica es la fuerza que ejerce una sustancia para atraer al agua hacia su lado. Y eso es lo que hace la albúmina. La albúmina atrae el agua hacia el suelo sanguíneo, haciendo que si bien se escape un poco, vuelva otra vez a la sangre. ¿Ya? Evitando que no haya pérdida de líquido en los tejidos. Es lo que hace la albúmina. ¿Qué pasaría si hubiese deficiencia de albúmina? La persona empezaría a perder agua en las arterias y se le empezaría a hinchar todo. No sé, alguna vez han visto a un paciente renal o un paciente hepático, de manera que sus piernas se les hincha, su barriga se le hace una pelota, eso es lleno de agua. Y es porque el agua se está escapando de las arterias. ¿Ya? ¿En qué situaciones habría deficiencia de albúmina? Son tres básicamente. La primera, en enfermedades hepáticas. ¿Por qué en enfermedades hepáticas? Sucede que el único lugar del cuerpo donde se fabrica albúmina es en el hígado. Ya, por lo tanto, si el hígado está enfermo, no puede fabricar albúmina. Y por lo tanto, al no haber albúmina, el agua se empieza a salir hacia los tejidos. Por eso es que los hepáticos crónicos tienen ese problema de que se le hinchan los pies, se le hincha la barriga. La segunda circunstancia sería que perdamos mucha albúmina. Eso ocurre cuando hay enfermedades renales. ¿Ya? No en todas, en algunas enfermedades renales. El riñón se ha dañado a tal punto que no puede filtrar a la albúmina y la albúmina se empieza a escapar por la orina. Y por lo tanto la albúmina baja en la sangre y el paciente empieza a hincharse porque no puede retener el agua. ¿Ya? Esa sería la segunda circunstancia. Y la tercera es de causa nutricional. Pacientes que no están ingiriendo suficiente proteína como para poder fabricar su albúmina, la desnutrición proteica que se llama, ¿ya? Y por lo tanto, como no está consumiendo proteína, no fabrica albúmina y se empieza a hinchar. No sé si han visto alguna vez esas fotitos de los niños africanos con desnutrición, para ver que siempre los muestran con la panza toda hinchada, ¿no? Algunos dicen que son bichos, pero no es bicho, es agua. Toda su panza que viene hinchada es porque como no están consumiendo proteínas, están perdiendo agua y eso se hincha en su estómago, su barriguita. ¿Ya? Entonces, esa sería la albúmina. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? A ver. Las globulinas. Hablaremos rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya, una vez que por si acaso acabe el tiempo, se va a cerrar la clase de hoy. Nos veríamos mañana. Pueden usar el mismo enlace que usaron para entrar hoy día a la primera sesión. El mismo enlace sirve.
Pero de todas maneras voy a publicar de nuevo el mismo enlace para que ustedes puedan darle ahí para mañana a la misma hora. Por si acaso tienen que ver lo que yo les escribo, léanlo bien a detalle, ¿no? Por ejemplo, la entrada a las reuniones es a las 7:10, en punto, ¿ya? Porque esos 10 minutos antes yo acomodo un poco, tengo que acomodar las pantallas, todo, entonces, ya a las 7:10 cabalito abro la reunión y estén atentos para entrar rápido y así estar avanzando rápido también, sin perder el tiempo, ¿ya? Bueno. Si se me cierra la pantalla, ahí quedamos por hoy. Cualquier cosita nos escribimos por el Classroom. No escriban al WhatsApp por si acaso, porque en WhatsApp se pierde. ¿Ya? Sus tareas igual, toda Classroom. ¿Ya? Porque en WhatsApp yo estoy recibiendo mensajes casi de todo el tiempo, entre 20 y 30 cada 5 minutos, así que tengo un montón. Se va a extraviar cualquier tarea o cosa que usted me pregunte. Bueno, para terminar hoy día, hablaremos de las histonas, que es más cortita. La glulina dejaremoslo para mañana. Las histonas son proteínas de muy bajo valor biológico. ¿Ya? Eso significa que no tiene ninguno de los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, esta proteína no tiene importancia. O sea, podemos comerla o no, pero nos entra montones. ¿Por qué? Porque esta proteína se encuentra en los núcleos celulares, ayudando a formar los cromosomas. ¿Ya? Hacen que el ADN se envuelva en ellas y así forman los cromosomas. Y como casi todo lo que ustedes comen son célula, digo casi todo, porque algunas cositas como la leche no lo son, pero la mayoría de lo que ustedes comen, carne, verduras, son células, se meten núcleos y se meten cromosomas y por lo tanto entran las histonas. Es una proteína que nos entra harto, pero es la que menos necesitamos. Sin embargo, está ahí. Y esta proteína, su única función es esa, ayudar a formar los cromosomas. No tiene otra función. Es una proteína que tiene forma de un cilindro y trabaja algo así parecido a lo que es el hilo en su carrete. El ADN se envuelve alrededor de este cilindro y forma lo que se llaman los nucleosomas. Y la suma de nucleosomas son los cromosomas. Entonces, su función solamente es ayudar a ordenar el ADN. Nada más. Es la única función que tiene esta proteína. Y como les digo, es la menos importante y es la que más nos entra justamente. Ya, esas serían las histonas. Bueno, luego tenemos la queratina, que también es una proteína de bajo valor biológico, pero como ven, es rica en cisteína, un aminoácido esencial, y que lo necesitamos para fabricar masa muscular. Se encuentra, como están viendo, en el piel, pelo, uñas, cuernos, plumas, lana. En nuestro cuerpo, obviamente, en la piel, uñas y pelo, ¿no? No tenemos todo lo otro. Es una proteína dura y es la que le da la dureza al pelo. En el caso de la uña, se combina con calcio para hacer más duro. Y en la piel, es la capa más superficial de la piel. No sé si ustedes alguna vez se han arañado y se han sacado una capita café y queda blanquito, pero sin sangrar. Lo que se han sacado es esa capita de queratina. ¿Ya? Es la proteína que sirve de protección a nuestra piel. Ahora, esta proteína, como les digo, solamente tiene importancia la cisteína. El otro detalle de esta proteína es que es indigerible. No la podemos digerir, ni cocida siquiera. Es muy difícil. El proceso para desnaturalizar esta proteína es un proceso larguísimo que no lo puede hacer el ser humano ni muchos animales. ¿Ya? Los únicos que pueden son algunas serpientes, no todas, y los que principalmente procesan esta proteína son bacterias. ¿Ya? Entonces, cuando un cuero queda, por eso han debido ver que cuando un animal muere, lo último que queda es su cuero, ¿no? Porque no se puede procesar por la mayoría de los animales. Pero con el tiempo las bacterias lo van a desnaturalizar y van a aprovechar. Ya por lo tanto, consumir un alimento que contenga esto a nosotros no nos sirve porque no lo vamos a digerir y por lo tanto no nos va a dar nada. Como decimos, tal como entra, sale. ¿Ya? Pero de forma industrial se ha conseguido desnaturalizar la proteína. De tal manera que ahora hay productos industriales que tienen a la queratina desnaturalizada.
¿Ya? Lo van a ver en gimnasios principalmente, por ese mismo nombre, queratina, ya que la han desnaturalizado para que pueda proporcionarles cisteína, y como es uno de los aminoácidos que más se necesita para formar la masa muscular, entonces por eso lo van a ver que lo consumen bastante en los gimnasios, ¿no? Pero nosotros naturalmente no podemos aprovecharla, tiene que ser de esa forma artificial, como les decía. Si ustedes se comen pelo, ese pelo no se digeriría y se quedaría en su intestino. Eso produce una enfermedad que se llama Besoares. Hay una enfermedad psicológica que se llama pica. Son personas que se comen su pelo y su uña. Ya todo el tiempo están comiendo sus pelos, sus uñas. Como no se puede digerir ese pelo, se empieza a acumular en el estómago, en el intestino, formando unas bolas de pelo que se llaman besoares. Y que en algún momento va a trancar ese intestino y vamos a tener que operarlos para sacar esa bola de pelo, porque no se puede digerir. ¿No? ¿Entendieron esa partecita? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, por hoy vamos a ir cerrando ahí. De que termine... Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? profe, yo no pude abrir el enlace que envió. ¿Cuál enlace? Ese que envió. Ni ¿El la primero? tarea, nada. Sí. Ah, pero ya has entrado Doctor, ¿Y ahora cómo voy a hacer? Mañana voy a enviar de nuevo. Bueno, hoy día lo voy a mandar más ratito al mismo lugar donde has obtenido este segundo enlace y ahí ya vas a poder entrar. ¿Listo? Ya, doctor, gracias. una pregunta, Dime, José. disculpe. ¿Será que podría dar la lista de lo que ya le presentaron el práctico para así uno estar seguro si le llegó o no? ¿O cómo hacemos para saber si le llegó o no? Clarito te va a devolver la calificación. Entrate en calificación. Si yo lo he ¿Ya? recibido, te va a decir ahí que tienes 20. Eso significa que Ah, llegó. ya, doctor. De todas Ok, maneras, si te gracias. salió enviado, ¿no? O si puedes también entrar ahí donde mandaste la tarea. Dice Ya. tarea enviada, significa que me llegó. Ah, ya, doctor, eso quería saber, gracias. No se preocupen, si les dio enviado, tarea enviada, bien. De todas maneras, si yo veo Ya, que ya. no ha llegado, les voy a preguntar por qué no han mandado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces escribe nomás ahí al Classroom cualquier cosita que quieran preguntar, algo, seguimos. No se olviden que ese es nuestro enlace, es como nuestra aula. Y ahí adentro es como si estuviese en la pizarra, cualquier cosita que se publica yo lo leo y les voy respondiendo. ¿Ya? Y ahí es nuestro enlace, tareas, todo es ahí. ¿Ya? Bueno, pues nos vemos. Cuídense. Ya, si están con algún síntoma, me pueden comunicar para que les guíe también de alguna enfermedad o de lo que es el famoso coronavirus. Nos vemos mañana. Gracias, Entonces. Que Hasta pasen una mañana, buena doctor. noche. Hasta mañana. Hasta Hasta luego. mañana, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Se cuidan. Se cuidan. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Cuídense. mañana. Hasta luego, Jamie, doctor. te baña. Sí, váyanse, por favor. Hasta mañana. Gracias. Te baña bien, por favor.